Radiactividad. La radiactividad es un fenómeno por el cual los átomos experimentan una desintegración espontánea al azar, normalmente acompañada de la emisión de radiación. Fuente radiactiva. Es toda sustancia o material radiactivo que pueda causar exposición a la radiación ionizante, bien sea emitiendo fotones de energía o partículas cargadas. Henri Becquerel descubre en marzo de 1896 una radiación invisible, penetrante y que era emitida espontáneamente por sales de uranio. El físico francés comprobó y demostró que esos rayos uránicos, como él los denominó, impresionaban placas fotográficas y hacían que el aire condujera la electricidad. En 1898, Pierre y Marie Curie descubrieron otros dos elementos que emitían radiaciones parecidas. Al primero le dieron el nombre de polonio y al segundo lo llamaron radio en diciembre del mismo año. Pierre y Marie Curie caracterizaron el fenómeno que originaba dichas radiaciones y le dieron el nombre de radiactividad. Características de las radiaciones ionizantes. Se trata de flujos de partículas cargadas o neutras, fotones de energía procedentes de la desintegración radiactiva o flujo de radiación electromagnética, provenientes de la envoltura electrónica de los átomos, capaces de arrancar electrones del medio por el que pasan. Mediante los procesos de interacción, ceden su energía o parte de ésta a los átomos o moléculas del medio que atraviesan. El proceso fundamental de interacción de partículas cargadas es la ionización y excitación de los átomos de forma directa. Fotones de radiación electromagnética ceden toda o gran parte de su energía en la formación de una o varias partículas cargadas, llamadas secundarias, las que se encargan de ionizar el medio. Las radiaciones ionizantes no pueden ser percibidas por ninguno de nuestros sentidos. No se ven, no se sienten, no se huelen y no se oyen. La única manera de detectarlas es utilizando medidores de radiación. Debemos diferenciar entre un generador y un emisor de radiación ionizante. Los generadores de radiaciones ionizantes deben ser necesariamente energizados para producir radiación ionizante, como por ejemplo equipos de rayos X o aceleradores de partículas. En cambio, la fuente emisora radioactiva o material radioactivo emite espontáneamente radiación ionizante. Por su emisión. Las partículas alfa están formadas por 2 protones y 2 neutrones. Tienen capacidad limitada de penetración en la materia, pero con mucha intensidad energética. Ejemplo, el americio 241. Las partículas beta son electrones o positrones procedentes de la transformación del núcleo. Son más penetrantes que las partículas alfa, aunque menos energéticas. Un ejemplo es el estroncio 90 e iridio 192. La radiación gamma es radiación electromagnética de longitud de onda muy corta, por tanto es muy penetrante. Un ejemplo, cobalto 60 y cesio 137. Los neutrones no tienen carga eléctrica, también son muy penetrantes. Un ejemplo, el americio 241 berilio. Fuentes naturales. La radiación ionizante natural siempre ha existido y la encontramos en todas partes. No la recibimos únicamente del Sol, la percibimos de los rayos cósmicos que han estado irradiando el planeta desde su formación.
por lo que toda la Tierra y el hombre siempre han estado expuestos a la radioactividad, es decir, que la tenemos en los alimentos y en el agua que consumimos, así como también en el aire que respiramos. La radiación interna proviene de las sustancias radioactivas presentes en los alimentos, en el agua y en el aire, las cuales, al ser ingeridas o inhaladas, se absorben en los tejidos vivos. Los principales isótopos radioactivos que contiene el cuerpo humano son el potasio 40, el carbono 14 y el tritio. En la tabla podemos ver que las papas, por ejemplo, tienen potasio 40 y radio 226. Se recibe radiación de casi todo lo que nos rodea. En la atmósfera, los procesos energéticos que ocurren en el universo dan lugar a radiaciones de partículas de alta energía que alcanzan la atmósfera terrestre. Del aire que respiramos, pues contiene un gas radioactivo llamado radón. Del suelo y materiales de construcción, ya que en la corteza terrestre existen materiales radioactivos naturales, estamos expuestos a radiación directamente del suelo y de las rocas superficiales. De los alimentos y bebidas. Los materiales radioactivos existen en la corteza terrestre son absorbidos por las plantas y animales, los mismos que se disuelven en el agua. Fuentes artificiales. La radiación proveniente de fuentes artificiales, a diferencia de la radiación de origen natural, puede ser controlada. Sus principales fuentes son exposición médica, precipitación radiactiva, exposición ocupacional, descargas y productos de consumo. Los usos de la radiación y de los materiales radiactivos se han extendido enormemente, en particular desde el descubrimiento y desarrollo de la fisión nuclear y la disponibilidad de una extensa variedad de radionucleidos obtenidos en reactores nucleares. Por su emisión. Las partículas alfa están formadas por 2 protones y 2 neutrones. Tienen capacidad limitada de penetración en la materia, pero con mucha intensidad energética. Ejemplo, el americio 241. Las partículas beta son electrones o positrones procedentes de la transformación del núcleo. Son más penetrantes que las partículas alfa, aunque menos energéticas. Un ejemplo es el estroncio 90 e iridio 192. La radiación gamma es radiación electromagnética de longitud de onda muy corta, por tanto es muy penetrante. Un ejemplo, cobalto 60 y cesio 137. Los neutrones no tienen carga eléctrica, también son muy penetrantes. Un ejemplo, el americio 241 berilio. En la tabla y en el gráfico se evidencia el poder de penetración de las partículas alfa, beta y gamma, así como el material de blindaje específico que se podría utilizar para frenar a cada una de ellas. Una hoja de papel es suficiente para detener a partículas alfa. 5 milímetros de aluminio podría frenar a partículas beta. El plomo podría detener a la radiación gamma. Por su forma de contención, las fuentes radiactivas pueden ser fuentes abiertas, las cuales están en contacto directo con el medio ambiente, por lo que pueden ser dispersadas en el medio y presentan riesgos por exposición interna y externa. Fuentes selladas. Es el material radioactivo que está permanentemente sellado en una cápsula o fuertemente consolidado y en una forma sólida. Presentan únicamente riesgo por exposición externa.
Es importante explicar a qué se denomina exposición externa e interna. Exposición externa es la exposición a la radiación procedente de una fuente situada fuera del cuerpo humano. Exposición interna. Se trata de la exposición a la radiación procedente de una fuente situada dentro del cuerpo. El material radioactivo puede ingresar al organismo por inhalación, ingestión o a través de una herida. Las fuentes radioactivas pueden ser utilizadas en medicina, industria, investigación y enseñanza. Las radiaciones se usan en medicina en dos formas distintas: para diagnosticar enfermedades o lesiones y para destruir células cancerosas. En radioterapia se utiliza usualmente fuentes de cobalto 60, cesio 137 e iridio 192. En medicina nuclear, usualmente se utilizan fuentes de yodo 131 y tecnesio 99. La radioterapia se lleva a cabo a través de dos técnicas: teleterapia, como la cobaltoterapia, que actualmente está siendo reemplazada por aceleradores lineales de electrones, y la braquiterapia. Se denomina así a una rama de la terapia oncológica que busca eliminar las células tumorales mediante haces de radiación ionizante que se dirigen desde el exterior del cuerpo del paciente hacia el volumen de localización del tumor maligno. En esta técnica, en la que se interpone cierta distancia entre la fuente de radiación y el tumor a irradiar, se utilizan equipos emisores de rayos X para radioterapia superficial y profunda y equipos de alta energía como los de cobaltoterapia y los aceleradores lineales. Los equipos de teleterapia que emplean fuentes selladas de material radioactivo se vienen utilizando desde 1952. Con el tiempo, se han desarrollado un sinnúmero de mejoras, particularmente en los sistemas de seguridad de control y en los accesorios, enclavamientos, señalización y blindaje. Cobaltoterapia. El cobalto 60, fuente de radiación gamma y beta, tiene un periodo de vida media de 5 años y en esta técnica usualmente tiene una actividad de 100 a 500 terabequerelios. La braquiterapia es un tratamiento que usa fuentes radiactivas selladas con el fin de eliminar células tumorales mediante la radiación ionizante. Estas fuentes se ubican dentro de cavidades corporales o en contacto directo con el paciente en planos próximos a la zona tumoral. En la braquiterapia existen diferentes técnicas de acuerdo a la intensidad de la fuente, del lugar donde se encuentra la fuente y la forma de impartir el tratamiento. La terapia puede ser de carga manual o remota, según cómo se imparte el tratamiento. La braquiterapia manual puede ser intersticial, cuando se realiza la colocación quirúrgica de agujas, alambres o semillas radiactivas en el seno propio del tumor, como en la mama, el cuello o la próstata. Intracavitaria, cuando el material radioactivo se introduce en la cavidad del organismo, vagina y cuello del útero. Y superficial, cuando las placas del material radioactivo se colocan sobre la zona tumoral. La braquiterapia remota o carga diferida puede ser intracavitaria o intersticial. En la gráfica se muestra un tratamiento de braquiterapia de carga remota o diferida. Dependiendo del radioisótopo utilizado y de la tasa de dosis del mismo,
La braquiterapia puede ser de alta, mediana o baja tasa. Medicina nuclear. Consiste en la administración de radiofármacos al paciente para realizar mediciones fisiológicas, obtener imágenes de órganos, glándulas o sistemas y llevar a cabo ciertos tratamientos. Las drogas y compuestos marcados con radionucleidos específicos se depositan en el organismo en forma predecible, tanto en su localización como en la cantidad. Para estudiar la distribución o circulación de la sustancia radiactiva, se utiliza una cámara gamma. Los radioisótopos más utilizados en medicina son los que se indican en la tabla. Radioinmunoanálisis. Es un estudio in vitro de una muestra biológica, como sangre, plasma u orina, para la determinación del contenido de hormonas, vitaminas, enzimas, drogas, antígenos del cáncer, etc. Los radioisótopos más utilizados son cobalto 57 y yodo 125. Las radiaciones ionizantes tienen una gran y muy diversa aplicación en la industria. Básicamente, se las utiliza en medidores nucleares, perfilaje de pozos, gammagrafía e irradiación industrial. Los medidores nucleares se basan en la medición de la radiación dispersada o transmitida por los materiales a controlar. Todos los medidores instalados y portátiles están compuestos por una fuente radioactiva encapsulada desde donde se emite la radiación y al menos por un detector. Pueden ser utilizados para medidor de nivel, espesores, densidad y humedad. Las configuraciones de fuente y detector dependen en cada caso de las características del proceso a medir y del lugar donde se instale el equipo. Los medidores de nivel, del caudal másico, de densidad y de espesor suelen estar instalados en forma fija como parte del proceso. Los medidores de humedad miden radiación de neutrones, la cual, una vez que es dispersado y termalizado por el material a controlar, es medido por un detector colocado del mismo lado que la fuente radioactiva. Medidores de nivel. Se puede controlar el nivel de líquido contenido en un tanque o un equipo, empleando radiación gamma, de forma tal que cuando llega a la altura en donde está colocada la fuente, se produce una fuerte disminución de la intensidad de la radiación en el otro extremo del recipiente. Medidores de espesor. El espesor de productos que se fabrican en películas o láminas en forma continua puede ser medido empleando radiación. El equipo consiste en una fuente emisora que se coloca por encima del material cuyo espesor se quiere controlar. Un detector situado debajo indica la intensidad de la radiación que atraviesa el material, que decrece si aumenta el espesor. En la diapositiva se presentan diferentes ejemplos de medidores de espesor y gramaje, utilizados en la industria papelera, plástica y textil. Medidores de humedad y compactación. Los medidores de densidad y humedad de los suelos son de uso muy común y son equipos portátiles. Las fuentes de radiación gamma, de neutrones y los detectores están instalados en la base del equipo y se miden por retrodispersión producida por el suelo. Las fuentes de radiación gamma, de neutrones y los detectores están instalados en la base del equipo
y se miden por retrodispersión producida por el suelo. En la diapositiva se presentan diferentes ejemplos de medidores de control de densidad como el densímetro móvil, portátil y la balanza nuclear. Los diferentes medidores explicados anteriormente pueden ser utilizados en control de procesos productivos. En la diapositiva se muestran ejemplos de medidores nucleares usados en control de procesos. Perfilaje de pozos. Se utilizan fuentes radiactivas encapsuladas de cesio 137 y amerilio 241 berilio para determinar los perfiles de densidad, porosidad y contenido de humedad o hidrocarburos en estructuras geológicas. Se trata de fuentes similares a las de los medidores nucleares de densidad y humedad de suelos, pero de mayor actividad. Durante la práctica, se extrae la fuente de su blindaje. Rápidamente se la coloca y se ajusta en una herramienta especial que luego desciende al fondo del pozo para revelar los perfiles buscados. Perfilaje de pozos. Se utilizan fuentes radiactivas encapsuladas de cesio 137 y amerilio 241 berilio para determinar los perfiles de densidad, porosidad y contenido de humedad o hidrocarburos en estructuras geológicas. Se trata de fuentes similares a las de los medidores nucleares de densidad y humedad de suelos, pero de mayor actividad. Durante la práctica, se extrae la fuente de su blindaje. Rápidamente se la coloca y se ajusta en una herramienta especial que luego desciende al fondo del pozo para revelar los perfiles buscados. Podemos ver los tipos de herramientas utilizadas, la forma de transportarlas y las fuentes radioactivas más utilizadas. Gammagrafía industrial. Es una técnica de ensayos no destructivos que se utiliza para estudiar la integridad y calidad de soldaduras de material de las tuberías, tanques, piezas metálicas, etc. Se utiliza en construcción de grandes piezas metálicas, montaje de plantas industriales, tendido de oleoductos, entre otros. Durante la operación, la fuente es arrastrada desde su posición dentro del blindaje hasta el extremo cerrado del tubo guía de fuente, el que ha sido colocado exactamente en el punto donde se debe efectuar la radiografía. Los equipos utilizados en gammagrafía industrial deben cumplir la norma ISO 3999. Protección radiológica, equipos de gammagrafía industrial, parte 1. Especificaciones de desempeño, diseño y ensayos. La fuente de mayor uso es el iridio 192 que se muestra en las figuras. Se utiliza la tecnología de irradiación industrial en campos como preservación de alimentos, esterilización de productos médicos y farmacéuticos, modificación de estructuras de polímeros, entre otras. Consiste básicamente en la irradiación de productos a dosis que no afectan al producto. Dependiendo de la actividad de la fuente y el propósito de uso, este tipo de práctica requiere una infraestructura con diseño y blindajes especiales de manera que garantice la seguridad de los trabajadores. Este tipo de práctica requiere de una infraestructura con diseño y blindajes especiales de manera que garantice la seguridad de los trabajadores, ya que usan fuentes de radiación gamma de alta actividad y generalmente cobalto 60.
En la tabla se registran las dosis típicas empleadas en la irradiación de diferentes productos de acuerdo al efecto perseguido. Investigación y enseñanza. Se usan generalmente los radioisótopos como trazadores. Los radiotrazadores son compuestos que contienen uno o más átomos radioactivos que permiten su detección y medición. Un radiotrazador tiene la misma o similar composición química y se comporta en idéntica forma en el compuesto de interés y se utiliza en cantidades muy pequeñas para no perturbar el sistema en estudio. Con esta técnica es posible estudiar la forma en la que se distribuyen los fertilizantes en las plantas. Fósforo 32. Si se irradian semillas antes de ser sembradas, se pueden inducir mutaciones, algunas de las cuales son de interés agrícola por poseer un gran rendimiento y alta resistencia a los insectos nocivos. Técnica del insecto estéril. En el laboratorio se crían grandes cantidades de moscas y se las expone a una dosis no letal de radiación que es suficiente para volver estériles a los machos. Se sueltan en el campo, donde su apareamiento con insectos silvestres resulta improductivo. Otras aplicaciones de las fuentes radioactivas es el poder rastrear el movimiento de las aguas subterráneas para descubrir depósitos subterráneos de agua que pueden utilizarse en riego, medir flujo, ensayar pérdidas de fluidos en tuberías, controlar la contaminación de aguas, determinar fugas en represas. Esta técnica se llama hidrología isotópica. Al medir la actividad del carbono 14, presente en los restos de animales, plantas u objetos confeccionados por el hombre hace miles de años, es posible conocer su contenido, que comparado con el total de carbono permite determinar su antigüedad. Por este método, es posible determinar edades de hasta 50.000 años. Existen varios productos de consumo que utilizan fuentes radioactivas en su funcionamiento, como los pararrayos radioactivos y algunos detectores de humo. Todos estos productos, durante su funcionamiento normal y sujetos a un mantenimiento adecuado, producen niveles de radiación insignificantes. Conclusión. El uso de fuente de radiación en todas sus aplicaciones se ha ido incrementando en el tiempo. Los numerosos usos de la radiación ionizante y de los materiales radiactivos contribuyen a mejorar la calidad de vida de la sociedad desde el descubrimiento de la radiactividad. Pero siempre se debe tomar en consideración los beneficios de cada uso con el riesgo que supone la utilización de radiaciones ionizantes para los trabajadores, la población en general, el medio ambiente o las futuras generaciones.